Marcos 4 del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Versión internacional. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces, ¿qué se desató? Una fuerte tormenta. Tenga eso bien claro. Y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y respondió al viento y ordenó al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados, y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar? ¿Qué dice ahí? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedece? El Señor añada bendición a su palabra. Se puede sentar. Y queremos hablar los minutos que Dios nos permita bajo el tema: a pesar del miedo, avanza. Ese es el tema de esta tarde. A pesar del miedo, avanza. Y hablar de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando sobre la mujer samaritana, los que estuvieron acá. Hoy vamos a estar hablando una vez más sobre Jesús, pero desde otro plano, desde otra perspectiva. No desde la perspectiva de un milagro de perdón de pecados como ocurrió con la mujer samaritana, sino desde la perspectiva de un milagro donde los vientos contrarios y la naturaleza, todavía el Señor que tú y yo servimos, están en sus manos. No hay nada que ocurra, vuelvo y lo repito, en nuestra vida, en nuestro país, en este mundo, que no sea la voluntad de Dios. Porque Él siempre dará ¿qué? La última palabra. No hay nada que va a ocurrir en tu familia, en mi familia, con tus hijos, con tu matrimonio, que Dios no dé la última palabra. Y usted dirá: pastora, pero lo que estoy pasando no es fácil. Hay consecuencias de nuestras decisiones, pero al final de todo, Dios da la última palabra. A veces los médicos te dan malas noticias y nosotros tenemos miedo, como es natural. Pero al final de todo entendemos que a pesar de la enfermedad tenemos un médico por excelencia que nos puede sanar. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo no sé cuántos son testigos de su poder. Yo no sé cuántos pueden decir en esta noche: a pesar del miedo yo voy a avanzar. A pesar del miedo yo voy para adelante. Mire, hace más de un mes atrás, como 2 meses, yo tuve que hacerme unos estudios porque tenía un dolor abdominal en mi lado derecho del abdomen muy fuerte. Estuve en el hospital. Cuando me hicieron los estudios, los niveles del hígado salieron súper altos. Se supone que los niveles tenían que ser en 3 dígitos y salí sobre 1022 en niveles del hígado. El médico me llama, mi médico primario, me dice: Carmen, te necesito ver urgentemente en la oficina. Cuando voy a la oficina, el médico me dice: mira, lo que estamos encontrando no se ve bien, aparenta ser algo muy delicado y muy grave, tu hígado no está respondiendo. Humanamente nos da miedo, ¿sí o no? Humanamente nos preocupamos. Humanamente, mi amado hermano, estamos en una disyuntiva de qué va a pasar con nosotros. Pero cuando tú has reconocido que el Dios que tú le sirves y tú doblas rodillas ante Él, todavía escucha, tú sabes a dónde tienes que recurrir.
Yo sé que hay gente en este lugar que están pasando quizás por el valle de sombra o de muerte, pero la buena noticia es que te voy a decir, como decía el salmista, no temeré mal alguno. Así que yo dije, bueno, doctor, dígame, ¿qué usted cree? Me dice, tenemos que darte un tratamiento, tenemos que esperar 2 semanas, volverte a hacer los estudios, pero esto no pinta bien. Todo su sistema está colapsado. Hay muchos niveles que no están en control. No te puedo decir una última palabra de lo que está pasando, pero realmente no se ve bien. ¿Sabe lo que yo hice? Ir a la presencia de aquel que todavía tiene poder. Porque el médico te puede dar una noticia, pero yo tengo un Dios que sabe cambiar las noticias. Yo conozco un Dios que las malas noticias las transforma en buenas noticias. El médico te puede decir que no hay remedio, pero el Dios que yo le sirvo te dice, todavía yo abro las ventanas de los cielos y respondo a tu clamor. Yo no sé cuánta gente ha visto la mano de Dios en el 2025, yo la he visto. Y todavía la vamos a seguir viendo en el 2026, porque aunque se levante el enemigo como río, la palabra dice que el Espíritu de Jehová, ¿qué hace? Levanta bandera. Y cuando Él levanta bandera, está diciendo, Carmen Meléndez es propiedad de Cristo, mi familia es propiedad de Cristo, tu familia es propiedad de Cristo. Así que cuando el enemigo pasa y el Espíritu Santo ha puesto bandera, dice, espérate, que ahí dice que es propiedad de Cristo. En otras palabras, yo puedo hacer fuerza, yo puedo tratar de robar bendiciones, pero esa vida le pertenece a Dios. Yo no sé cuántos le pueden dar gloria a quien gloria y honra merece. El enemigo va a intentarlo. Va a depender de nosotros que le permitamos a Él robarnos lo que Dios decretó en el cielo. En el caso mío, en el caso tuyo, Dios ha decretado en el cielo que lo mejor de Dios está por venir. El enemigo quizás ha pensado que te tiene quizás aplastado, pero hoy le vamos a recordar que el que está conmigo es más poderoso que el que está contra de mí. Yo no sé cuántos pueden levantar la mano y darle gracias a Dios. Hay alguien que está contigo y conmigo que no ha perdido una batalla. ¿Usted sabía eso? Hay alguien que está contigo y conmigo que no ha perdido una batalla. Se nos puede mover el piso, se nos puede empujar con violencia, como dice la palabra. Tratarán de robarnos lo que Dios decretó para mi vida, pero la última palabra la tiene el Dios que yo le sirvo. Quizás el enemigo piensa, voy a poner depresión, voy a poner enfermedad, voy a poner dolor, voy a poner confusión, pero en esta tarde le recordamos al enemigo que a pesar del miedo yo voy a avanzar. ¿Por qué tenemos miedo? Aquí no hay un Wonder Woman ni un Superman. Todos podemos tener miedo alguna vez en nuestra vida. Yo puedo levantar la mano y ser sincera, he tenido temor en algún momento de mi vida. He tenido crisis de fe. Usted ha tenido crisis de fe, yo he tenido crisis de fe. Donde me he cuestionado y me he preguntado si lo que estoy haciendo vale la pena. Pero es el momento en que Dios nos recuerda. Es probable que tengas miedo. Es probable que tu barca esté siendo amenazada. Pero yo estoy dentro de tu barca. El miedo te puede paralizar. El miedo te puede traer confusión. El miedo puede traer sobre tu vida, quizás, mi amado, tristeza, confusión. Pero hoy Dios te recuerda que en medio de tu peor temporada, Él tiene la última palabra. Cada temporada de nuestra vida está dirigida por el Señor. Y yo he aprendido, cuando ese médico me dice, Carmen, veo el páncreas sobreinflamado, veo todo tu sistema interno, veo unas cosas que no me gustan. Yo me fui a mi casa a orar. Yo no le quería decir nada a nadie. Apenas 3 personas, aparte de mi esposo, sabían
lo que el médico me había dicho, pero yo he reconocido en medio de todos los años de ministerio, de pastorado, de mi vida en el Señor, que todavía Él tiene la última palabra. Cogí el aceite y yo me ungía todas las noches. Yo dije, Señor, Él dice que en 2 semanas me va a hacer otra vez el estudio para tomar decisiones, pero yo sé que tú vas a poner tu mano de salud sobre mi cuerpo. El dolor era intenso, todo el tiempo tenía ese dolor ahí punzante, el abdomen inflamado en esa área. El médico seguía insistiendo, hazte los estudios, ve otra vez al hospital, haz esto y aquello. Pero yo seguía declarando, porque yo creo que la iglesia tiene poder en la declaración de la palabra. Si usted dice que se muere, se va a morir. Pero si usted dice que va a vivir, usted vive. Si usted dice que no hay remedio, no hay remedio. Pero si usted dice que hay remedio, todavía hay autoridad del cielo sobre su vida. Y yo creo que la iglesia tiene que empezar el 2026 cambiando el vocabulario. Hay gente aquí que yo le pregunto y me dice, no, pastora, a pesar de los problemas yo sigo batallando, sigo para adelante. A pesar de las malas noticias yo le sigo creyendo a Dios. Y cuando usted cambia el vocabulario y usted dirá, no, usted lo dice porque usted no está viviendo mi proceso. Yo no estoy viviendo el tuyo, pero estoy viviendo el mío. Y quizás tu proceso es diferente a mi proceso, pero el Dios tuyo es el mismo Dios mío. El mismo Dios que te prometió que estaría contigo todos los días de tu vida es el mismo Dios que me dijo a mí que estaría conmigo todos los días de mi vida. El mismo Dios que te dijo a ti, como le dijo al profeta, clama a mí que yo te responderé. Es el mismo Dios que te dice a ti, clama, 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 clama. O comienza a reclamar lo que es tuyo. Y yo le creo a Dios. ¿Cuántos todavía le creen a Dios? Yo creo que ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que pelear la última batalla, porque esto no va a mejorar. Hoy nos sorprende que Estados Unidos haya hecho algo con lo de Venezuela. Mañana no sabemos qué va a pasar con Israel, los palestinos, el Medio Oriente, no sabemos. Lo único que sabemos es que pronto la iglesia se va. Y yo quiero estar en la primera fila. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en la primera fila. Que cuando suene la trompeta nos vayamos directito para el cielo. Y si ya nos hemos muerto, que cuando suene la trompeta, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si usted se murió, yo me morí ya, cuando suene la trompeta nos vamos para el cielo. Porque yo no voy a perder mi tiempo en esta tierra. Hay gente que está perdiendo el tiempo, pero no ha llegado el tiempo para que perdamos, mi amado. Es el tiempo de arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren cambiar el vocabulario? Ya no voy a decir lo mismo del año pasado. Voy a reconocer que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol decía, ya las cosas viejas, ¿qué? Es que no las sabemos. Es que no las sabemos. Las cosas viejas que pasaron. ¿Y qué más dice? A usted se las sabe. He aquí todas. Y cuando dice todas, es todas. Son hechas ¿qué? Nuevas. La gente sabe la palabra, usted sabe la palabra. A veces lo que se nos olvida es declarar la palabra. Que cuando el enemigo venga contra ti, tú le recuerdes que quien murió en la cruz del Calvario por ti se llama Jesucristo. Ay, pastora, usted dice eso. Mire, hermano, yo lo digo porque lo he vivido. Yo no estoy hablando falacia. Quizás tu problema es diferente al mío. Quizás el tuyo es más grande que el mío o viceversa. Pero al final le seguimos creyendo al mismo Dios. Dele ese aplauso si usted se atreve en esta tarde y declare que el Dios que usted le sirve es real. Mire lo que dice.
Miqueas capítulo 7, versículo 8, versión Reina Valera 1960. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aún caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque caiga, aunque caiga, aunque caiga, aunque caiga, aunque caiga, porque no somos perfectos, nos vamos a equivocar, aunque caiga, porque la vida está llena de desafíos. Muchas veces esos desafíos nos van a hacer caer, nos vamos a arrastrar en ocasiones a nuestras viejas maneras de vivir, ya sea por errores que cometemos, circunstancias fuera de nuestro control o incluso por las dificultades que enfrentamos, pero al final todos experimentaremos que el Dios que yo le sirvo tiene poder. ¿Sabe lo que pasó? Yo dije, yo no me voy a tomar, mire, me dieron un montón de medicamentos. Yo dije, yo no me voy a tomar tanta cosa. Yo le voy a creer a Dios. Si ya Dios anteriormente ha puesto su mano, porque he estado al borde de la muerte en 3 ocasiones. Y en 3 ocasiones he visto a Dios trabajar a mi favor. ¿Cómo Dios no lo puede hacer una vez más? Yo estuve hablando con mi tía, la que hemos estado orando acá. Estuve hablando con ella hace 2 días atrás. La que no podía hablar, la que la tenían en intensivo. Cuando llamé a mi primo José, le dije, le digo Lebroncito, el apellido es Lebrón, le dije Lebroncito, me dice, ya la sacaron de intensivo. Le digo, ¿puedo hablar con ella? Ella dirá, pero quiero hablar con ella. Y lo primero que me dijo mi tía es que deja que yo cuente el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay que cambiar el vocabulario. Una mujer que estuvo casi 60 días en cuidados intensivos, Dios puso su mano sobre su cuerpo. El médico le había dado malas noticias, pero Dios cambió las malas noticias en buenas noticias. De la adoración a su Dios en esta tarde. Él quiere cambiar las malas noticias en buenas noticias. Me dijo, Carmencita, estuve 52 días en cuidados intensivos. Aquí oramos por ella. La primera vez que hablé con mi primo me dice, hemos pasado un tiempo difícil. Se le murió en las manos a papá, al papá de él, se murió en sus manos. Mi papá se volvió como loco, pidiendo ayuda, no sabía qué hacer. Los médicos han dicho una cosa, han dicho otra. Pero ¿sabe algo que yo siempre he admirado de mi tía? Y lo digo con la realidad, no estoy hablando por hablar solamente. Es que ha sido una mujer de Dios todos estos años, a través de más de 30 años, en buenas y en malas, ha sido una mujer fiel a Dios. Y en tu fidelidad Dios va a hacer milagros. Escúchalo bien. En tu fidelidad Dios va a hacer milagros. Aunque el enemigo te diga otra cosa, aunque ponga en tu mente otro pensamiento, cuando tú doblas rodillas, el infierno tiene que temblar, porque los guerreros de Dios todavía en el siglo XXI saben doblar rodillas. Dale gloria a tu Dios en esta tarde. Lo que pasa es que el enemigo ha tratado de ponernos en la mente que eso es old fashion. ¿Cuánto han escuchado que ya no hay que orar? ¿Cuánto han escuchado que ya no hay que ayunar? ¿Cuánto han escuchado que eso era antes? Si eso era antes, yo me mantengo en el old fashion que yo vivo, porque en el momento en que yo he visto la mano de Dios obrar, es cuando he practicado lo que mucha gente dice que ya no sirve. Pasaron varias semanas, 2 semanas en mi caso. Yo no quería ir con nadie al doctor, yo quería ir sola.
Yo dije, bueno, Señor, si me van a dar otra mala noticia, ni modo, voy a ir. Cuando me siento en la oficina del médico, yo le digo al médico, me dice los análisis, me dice los estudios. ¿Usted los recibió? Me dice, sí, los recibí, voy a verlo. No lo había visto él todavía. Y cuando empieza a leer, él me dice, yo no sé lo que pasó, Carmen, pero de los 1022, que era el nivel que tú tenías el hígado, tu hígado está en perfecto estado. Los niveles llegaron a sus niveles normales. Y vuelvo y te digo, porque yo todavía le creo a Dios. Porque aunque el miedo trate de detenerte para que no avance, Dios te recuerda que todavía Él tiene poder. Yo no quiero empezar el 2026 olvidándome del Dios que yo le sirvo. Yo quiero empezar este año reconociendo que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si tú le crees a Dios, atrévete a arrebatar lo que es tuyo. Aleluya. No importa cuántas veces hayas caído, porque todos vamos en algún momento a fallarle a Dios, de alguna forma o de otra. Lo ideal sería que no sucediera. Lo ideal sería que no pasara. Pero si yo te pregunto hoy, ¿qué cosas te llenan de temor o te dan miedo? Quizás tu lista, al igual que la mía, es una lista larga de cosas que nos pueden dar temor o miedo. Pero Dios te quiere recordar en esta tarde que a pesar del miedo ha llegado el tiempo de avanzar. Hemos llegado al 2026. Estaba escuchando noticias recientes de los países árabes, donde dicen que en el 2030 van a ocurrir una serie de fenómenos y avances en la ciencia, etcétera. Y ellos están al pendiente de lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar en el 2030, pero lo que sé es que Cristo viene. Dale adoración a tu Dios si puede en esta tarde. Cuando hace unos años tuvimos la oportunidad de llegar a Dubái, creo que fue en el 2020, no estoy muy segura. Una de las cosas que nos llamó la atención era que decía muy grande por todos lados, el 2030. ¿Te acuerdas, Edwin? ¿Qué va a pasar en el 2030 supuestamente en Dubái? Los carros van a estar volando. En el 2020, 2019 yo decía, bueno, pero ya no estamos muy lejos de eso. Van a ocurrir fenómenos científicos. Según ellos, eso está en todos lados en Dubái. Porque el jeque de Dubái, el que está gobernando, ha invertido millones y millones de dólares para que Dubái se transforme en lo último de la avenida, en lo último en la tecnología. Y lo pudimos comprobar. Yo por poco no me dejan pasar, yo uso lentes de contacto y cuando yo pasé para que me verificaran quién yo era, no me dejaban pasar, porque es a través de la iris del ojo. Edwin pasa por el counter. No había nadie en los counters, solamente una persona en uno de los counters. De ahí en fuera no había más nadie en ningún counter. Y decía, párese aquí, mire directamente a la cámara para poder identificar quién es usted. Yo salía que yo no era Carmen Meléndez, imagínense. ¿Quién era? No sé, pero decía, no eres tú. Porque a ese nivel están muchas de estas naciones y están calladitos. Mucha gente no escucha lo que está pasando en estos países. Y creen que estos países están obsoletos o están viviendo vidas distintas en muchos aspectos a los Estados Unidos. Cuando yo llegué y Edwin llegamos a Estados Unidos, nos quedamos sorprendidos porque dijimos, la tecnología de Dubái sobrepasa la tecnología de Estados Unidos. Usted dirá, wow, pastor, así. Podemos comprobarlo en muchos aspectos. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que Cristo viene.
¿Qué nos está diciendo esto? Que esto va de avanzada en avanzada. ¿O acaso el apóstol Juan no vio que la tecnología, que la ciencia iba a avanzar? Quizás en aquel tiempo él no sabía todo lo que iba a ocurrir. Quizás nosotros hace años no sabíamos lo que iba a ocurrir, pero hoy nos damos cuenta que Cristo viene y viene ya. Dele adoración a su Dios en esta tarde. Cuando voy al médico me dice: Carmen, yo no sé lo que pasó. Y tengo los resultados antiguos y los nuevos. Sí, porque a veces a la gente hay que enseñarle evidencia. Acuérdense que los testimonios no es para la iglesia, el testimonio es para aquel que no cree. Para aquel que quizás vive fuera de lo que establece la fe del cristiano. Yo tengo los resultados originales cuando fui primero. Y los resultados después, cuando volví al médico, donde el médico me dice: no sé qué pasó, pero tu hígado está bien. Él no sabe lo que pasó, pero yo sé lo que pasó. Yo no sé si usted le puede adorar. Quizás él no entiende lo que pasó, pero yo sé lo que pasó. Porque hay una promesa del cielo para tu casa, para tu vida y para tu familia. Yo no sé si tú te quieres quedar estancada y estancado. Yo no sé si tú quieres quedarte en el mismo lugar en que estabas el año pasado. Yo no sé si te quieres quedar en el mismo lugar que estabas hace 2 años, 3 años atrás. Pero algo yo he descubierto, y es que cuando una iglesia determina avanzar, a pesar del miedo, a pesar de los problemas, esa iglesia verá la gloria de Dios como nunca antes la ha visto. O te conformas, o nos conformamos, o le creemos a Dios. ¿Qué tú determinas? ¿Qué tú determinas? Quizá gente que nos está viendo en este día está diciendo: no, ella habla así porque ella no sabe mi problema. Mira, yo pensaba esta mañana, esta madrugada, y yo decía: hay cosas que ni siquiera mi esposo sabe que yo he vivido. Y no porque no confíe en él, es porque hay cosas que son tan de uno que uno las tiene que batallar y uno las tiene que trabajar para que al final Dios se glorifique en nuestra vida. Y hay cosas que quizás la iglesia no sabe de mí. Usted no conoce procesos que he vivido, procesos que he tenido que pasar, procesos que he tenido que enfrentar. Pero de algo estoy segura, y es que el que está conmigo no me va a dejar sola. Yo no sé si tú le crees a él, pero él te dijo un día que estaría contigo todos los días de tu vida. Y si él te lo dijo, él lo va a cumplir. Si él te dijo que te iba a acompañar en tus procesos, él no te va a abandonar. Ser cristiano en esta época no es tarea fácil, porque hay muchas cosas que llaman la atención. Para mucha gente la prioridad es viajes, fiestas, comelatas, para aquí, para allá. Pero se nos olvida que si estamos aquí hoy es por su gracia y su favor. Tú no estás aquí por Carmen Meléndez, tú estás por su gracia y su favor. Tú estás porque un día él determinó que Carmen Meléndez, que Cristian Bermúdez, que Arelis García, que Edwin Ramírez, que Fernanda, que Gustavo, y por ahí puedo seguir diciendo nombres. Un día él determinó que hoy, el día 5 del mes de enero, el día 4 del mes de enero del año 2025, íbamos a estar en este lugar e íbamos a proclamar que la verdad nos ha hecho libre, que el miedo quizás nos trató de detener, pero hoy determinamos que vamos a avanzar. Y si tú le crees, dale ese aplauso fuerte a tu Dios en esta tarde. Vamos a avanzar. ¿Sabe lo que pasó? El asunto no está en experimentar miedo o no experimentarlo.
porque todos de alguna u otra manera lo vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Te dije al principio que yo he tenido crisis de fe. Claro. Y me he cuestionado cosas, y he analizado cosas, y he preguntado cosas a Dios. Y a veces he dicho, Señor, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que estoy viviendo. Y a veces me he cuestionado, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Claro que lo he hecho. No le voy a mentir, porque no voy a estar en este altar diciéndole a usted una mentira. Le estoy hablando la verdad. Han habido momentos en mi vida en que me he cuestionado, pero también han habido momentos en mi vida en que cuando pienso que estoy sola, Él me recuerda que Él está conmigo. Han habido momentos de silencio en mi vida. ¿Cuántos han vivido momentos de silencio? Ay, que usted dice, estoy orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo y orando y orando y orando, y lo que percibo es simplemente el silencio de Dios. Pero Dios te recuerda que aún en su aparente silencio, Él está contigo. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren, Él había estado en Galilea, la gente de Galilea le había seguido. Dice que Él trató de salir y tuvo que meterse en una casa, y la gente aún en ese lugar donde Él estaba seguían tras de Él porque había hecho muchos milagros. Usted sabe que cuando hay necesidad y alguien suple la necesidad, la gente va a seguir a esa persona. Y dice la historia, vaya al capítulo 3, vaya a los versículos que anteceden, que Jesús había estado haciendo milagros. Y cuando Jesús está haciendo estos milagros y la gente lo persigue, le dice a sus discípulos, vayan al otro lado del mar, vayan al otro lado, tomen la barca, vámonos de acá. Y cuando sus discípulos hacen esto, que Jesús entra también con ellos en la barca, al anochecer de aquel día, cuando cruzaron al otro lado y dejaron la multitud, se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, dice la historia bíblica. Pero se desató entonces una fuerte ¿qué? Tormenta. Yo estuve leyendo y dice que es muy probable porque en ese mar en particular ocurrían muchos fenómenos como estos. Y ya los discípulos, los pescadores, estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Pero a pesar de que quizás anteriormente la habían vivido, aquella fuerte tormenta y aquellas olas azotaban la barca tanto que comenzaron a hundirse. Y Jesús estaba acostado, descansando. Ellos pensaban que Jesús estaba durmiendo plácidamente y se había olvidado de ellos. Ellos mantenían o estaban tratando de mantener la barca. Estaban, mi amado, tratando de que la barca no se hundiera. Y Jesús estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Sus discípulos se desesperaron y comenzaron a gritar, Maestro. ¿Cuántas veces en tu vida tú has gritado el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces te has puesto la almohada en la boca y has gritado el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces te has puesto la almohada en la boca y has llorado para que nadie se entere de tus lágrimas o de tu dolor? Aquellos hombres comenzaron a gritar, Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar y dijo, silencio, cálmese. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Quiero que usted imagine este momento. Y Jesús le pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Y sus discípulos le contestan, ¿tú no ves? ¿Tú no has visto lo que está ocurriendo y nos preguntas por qué tenemos miedo? Estaban empapados. Estaban todos mojados del agua, de la tormenta. Y Jesús tranquilamente había hecho que el mar se calmara. ¿Por qué tienen miedo?, les preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?
Ellos estaban, mi amado, desesperados. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían visto predicar, lo habían visto llegar a los hogares y libertar, porque le hace el capítulo anterior, había libertado a demonios, había libertado hombres, le había dicho a alguno de los que había libertado: no le digan a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería mantenerse de alguna manera en privado para que la gente no lo siguiera. Pero dice la palabra que estos hombres le dijeron: tú que tienes el poder para decirle al viento contrario que se detenga, ¿por qué no estuviste con nosotros desde el principio? Y quiero compartir 3 cosas rapidito en los minutos que me quedan. Me quedan 5 minutos. Evangélico. Sí, para evangélicos son esos 5 minutos. Primero, el miedo en ocasiones no nos deja ver las cosas claras. Dígame usted, si usted no ha estado en un problema y el que está fuera del problema te dice: pero es que hay solución al problema, y tú dices: no, no hay solución. Porque a veces el que está fuera ve mejor que el que está dentro del problema. ¿Sí te ha pasado? Porque tenemos otra perspectiva de lo que está sucediendo. Jesús zarpa con ellos de noche. Jesús se va a descansar o a dormir literalmente. En eso llega la tormenta. Algunas traducciones hablan de una especie de huracán. Ellos después experimentan el temor de ahogarse. Le dicen a Jesús: ¿no ves que perecemos? ¿Acaso no te importa lo que nos pasa? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado o le has dicho a otra persona: parece que a nadie le importa lo que yo estoy viviendo? Parece que a nadie le importa cuál es mi problema. Y aquellos hombres se sentían de esta forma. La palabra de Dios dice que Dios en su palabra habla sobre este asunto, dejándoles saber a ellos que aunque tenían una perspectiva diferente, no era la correcta. El que estaba con ellos en la barca tenía el poder y la autoridad para decirle a los vientos contrarios: deténganse, y tenían que detenerse. Así que Jesús le dice: vientos, cálmense, deténgase. ¿Qué pasa? Segundo punto: el miedo nos puede robar la fe. Cuando Jesús se levanta y le dice: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tiene fe. Yo quiero que usted se ponga en sintonía un momento. ¿Qué oficio tenían los discípulos? La mayoría de ellos, ¿qué eran? Pescadores. Así que si eran pescadores, no era la primera vez que tenían una situación como esta. ¿Qué oficio tenía Jesús? Aparte del Hijo de Dios, ¿qué más era? Carpintero. Piense, ellos eran pescadores, Jesús era carpintero. Si usted se pone a echar en balanza, ¿quiénes tenían más experiencia? Los discípulos. Jesús era carpintero. En otras palabras, el que tenía el arte de la navegación eran los discípulos. Quien tenía experiencia eran los discípulos. Los que eran expertos eran los discípulos. Pero estos expertos tenían miedo. Y usted, en palabras boricuas, dirán: estos son marineros de agua dulce. ¿Verdad que no hubiéramos pensado? Son marineros de agua dulce. Ellos no son ningunos expertos en tormentas. En medio de este problema, sus capacidades no son suficientes para controlar la situación, porque van a haber ocasiones en nuestra vida que nos va a pasar igual. Nuestras capacidades no serán suficientes para controlar la situación, y es ahí donde entra nuestra dependencia de Dios. Aunque te digan que eres marinero de agua dulce, que no tienes la experiencia, que no sabes, que no importa lo que te digan. Ahora Jesús te recuerda que Él está dentro de tu barca. Y aunque la barca parezca hundirse,
Él tiene la capacidad todavía para decirle a los vientos contrarios, tienen que detenerse, y los vientos tendrán que detenerse. Van a haber situaciones en que tú no vas a poder controlar la situación, y perdone la redundancia. Conozco de alguien en quien puedas confiar o descansar, y ese alguien se llama Jesucristo. ¿Cuántos dependen de Él y cuántos le creen a Él? Dale adoración si puedes en esta tarde. Él te ha dicho: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es que si yo le digo versículos a ustedes, usted se lo sabe todo. Pues entonces, si no lo sabemos, vamos a ponerlo en práctica en nuestros momentos difíciles. Porque no solamente es saberlo, es ponerlo, mi amado, en acción. Tú sabes a lo que le tiene miedo el enemigo: cuando tú comienzas a decretar la palabra, y no solamente la decretas, sino que la crees. Porque cuando Satanás vino donde Jesús, luego de los 40 días que él había estado en ayuno, y le dijo: mira, párate en ese monte y tírate, porque la palabra dice... ¿Qué dice la palabra? Que si se tiraba Jesús, ¿qué va a pasar? Los ángeles venían y lo iban a sostener. Pero Jesús viene y usa también la palabra y le recuerda: a tu Dios solamente adorarás. Mi amado, porque va a llegar el momento en que vas a tener que usar la palabra. Satanás conoce la palabra, pero tú también la conoces, y cuando tú la usas, la palabra se hace rema en nuestra vida. En otras palabras, cuando tú usas la palabra de Dios para tu beneficio, se hace como si fuera un escudo, y aunque el enemigo lo intente, no lo va a poder lograr. Eso es la palabra en la vida del cristiano. Cuando tú le dices al enemigo: estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, pero yo no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Tú le estás recordando al enemigo que tú confías y descansas, aunque no puedes quizás en ocasiones y no tienes fuerza. Confía en aquel que sí tiene la última palabra. ¿Cuántas veces hemos pasado por el valle de sombra o de muerte? Te dije hace un rato que en 3 ocasiones lo he experimentado. Una de ellas fue en Puerto Rico, cuando hubo una época difícil con el dengue hemorrágico hace años, en una fecha de Navidad. Recuerdo estar en el Día de Reyes en aquel hospital. Mis hermanas tuvieron que ir a un compromiso, yo no pude ir, yo me quedé en aquel hospital. Una fiebre, mi amado. Yo escuchaba, porque a veces la gente que tiene malas noticias va a estar alrededor tuyo para que tú escuches las malas noticias. Tú escuchas a los enfermeros, tú escuchas a los doctores, tú escuchas a la gente que te va a visitar. Yo no sé si en los países de otros hermanos pasa como en Puerto Rico, cuando la gente va a visitar a alguien y le dicen: mi abuelo se murió de eso mismo. Y te van a visitar. Ay, no, si mi prima estaba así como usted, no, usted está peor que mi prima. Y mi prima se murió de eso. ¿Verdad qué pasa? Y usted dice: ¿para qué me vino a visitar? ¿Para echarme ánimo o para que me acabe de morir? ¿Pasa en otros países o solamente en Puerto Rico? ¿También en tu país pasa? Bueno. Entonces tú ves la gente que te va a visitar y en vez de echarte y darte ánimos, te desaniman, porque vienen y empiezan: no, si aquel se murió de esto, no, que si mi familiar se murió de aquello, no, que si tú estás peor que mi familiar que se murió. Pero ahí es cuando tú le recuerdas que aunque pases por el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién le da gloria? ¿Quién le da honra al Dios que le servimos? Aunque camine por las aguas, no me anegarán. Aunque pase por el fuego, no me quemará, ni la llama arderá en mí, porque Él estará conmigo. Aleluya. Yo creo que Él merece la gloria en esta tarde. Ay, dale gloria, dale gloria. Aleluya. Jesús tiene
la autoridad para cambiar cualquier circunstancia. Te di hace un rato que Él sabe cambiar las malas noticias en buenas noticias. ¿Cuánta gente aquí? Yo puedo pasar este micrófono y preguntarle cuando el médico le dio una mala noticia y hoy están aquí todavía de pie. A la gente que el médico le dijo: de esta no pasa, de esta vas a quedar mal. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente aquí tuvo que vivir quizás procesos difíciles donde el miedo produjo frustración? Pero hoy te recuerdo el primero de los principios bíblicos. Jesús tiene la autoridad para cambiar cualquier circunstancia. Jesús le dice al viento: enmudezcan, cállese en la boca. No tienen autoridad sobre esta barca porque aquí voy yo, el Hijo de Dios. Y los discípulos, preocupados, viendo aquella barca al principio moverse de lado a lado, preguntar si quién es este. Viéndolo hacer milagro y todavía se cuestionan quién es este. 2. Él tiene la victoria que llena tu vida. Porque antes hablábamos de frustración o vacíos que no eran saciados o no llenados. Pero Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día con poder. Porque no solo puedes confiar en Él, sino que además Él llena tu vida. De hecho, empezamos a vivir cuando lo recibimos a Él. Porque tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso vivimos para levantarnos y decirle al mundo que Cristo es la respuesta. Un día naciste de nuevo. Un día saliste de las tinieblas a la luz y hoy estás acá. Y por último, Jesús trae alegría y gozo al pasar al otro lado. Jesús detiene los vientos. Jesús habla con sus discípulos comienzan a entender que Él estaba en la barca, pero no estaba por casualidad, sino que estaba para hacer un milagro. Pasan al otro lado y después de esta escena los discípulos se quedan atónitos y dicen: ¿quién es este que los mares y los vientos le obedecen? ¿Sabes quién es Jesús en esta tarde? Predicas a un Jesús que vive y no está muerto y que dejó la tumba vacía. ¿Quién conoce ese Jesús? A un Jesús que dejó la tumba vacía y al tercer día se levantó de entre los muertos. Cualquier otra religión no tiene a un Hijo de Dios que logró esto. Por eso es que la iglesia decreta que está en victoria. Porque si usted va a Jerusalén, es la única tumba de cualquier otro profeta que está vacía. Cuando yo fui a Jerusalén, que yo veo, mire, para los árabes, los árabes tienen control de todo aquello. Te cobran por ir a ver todo eso. Y a ellos no les importa nada de que si la tumba está vacía, etcétera. A ellos no les importa, pero cuando yo llegué a aquel lugar y pude con mis ojos ver que la tumba está vacía, pude darle gracias a Dios que Él me dio vida y me dio vida en abundancia. Dale la gloria al Señor. Mucha gente no lo entiende, pero la iglesia ha entendido que Jesús ha dejado la tumba vacía. ¿Qué hicieron estos discípulos al otro lado del mar? Fueron parte de la obra de Dios y del milagro. Al punto que Jesús, cuando más adelante ascendió a los cielos, ellos serían testigos de que aquel que habían visto partir un día regresará. Vuelvo y te repito, iglesia amada, si el miedo te ha paralizado, y este año tú piensas que va o empezó igual que el año pasado, a pesar del miedo, Dios te dice: avanza. Yo te voy a invitar ahí donde tú estás a inclinar tu rostro
a la presencia del Señor. Quizás tú digas, pastora, el Jesús que usted ha predicado, que usted ha mencionado, que usted ha dicho, por alguna razón no lo siento. He intentado todo y todo me ha fallado. Hay gente que vive con un vacío existencial que no sabe qué hacer con sus problemas. Yo no te estoy predicando una falacia, porque las falacias son mentiras. Yo no te estoy predicando un cuento de hadas, porque los cuentos de hadas no existen. Yo te estoy predicando una realidad que la religión no lo puede hacer, pero el Cristo que resucitó, el mismo Cristo que estuvo con estos hombres en medio de la embarcación y en medio de la tormenta, es el mismo Cristo que está en esta tarde, en este lugar. Si tú le conociste algún día, quizás tú me digas, pastor, un día yo le di mi corazón a Cristo, pero hoy estoy alejado o alejada. Vuelvo y te digo, no hablamos de religión, puede ser de cualquier otra religión, de lo que tú quieras ser, pero la religión no cambia a la gente. Lo que cambia a la gente y le da una nueva oportunidad de vida se llama Jesucristo. Y en esta hermosa tarde hago este llamado para terminar. Si hubiese alguien que el miedo le ha detenido a avanzar en su vida, en su trayecto diario, en sus conflictos vividos, en las experiencias del pasado y las del presente. Quizás la enfermedad te ha tocado y no sabes qué hacer. Quizás los problemas te han golpeado y no sabes qué hacer. Hoy yo te presento y te digo, prueba a Cristo. Si no quieres salir de aquí como has llegado, te invito que ahí donde tú estás, si necesitas la oración, te pongas sobre tus pies, porque vamos a orar por ti para que no salgas de aquí como llegaste.